Buenas tardes, alumnos. Nuevamente nos encontramos en nuestras clases virtuales para continuar con el tema de estadística. Hoy día vamos a hacer el tema sobre indagación de situaciones relacionadas a la diversidad gastronómica de nuestro país. Algunas nociones previas. Las medidas de tendencia central, ya saben ustedes que es la media aritmética, la mediana y la moda. Esas tres son las medidas de tendencia central. La media aritmética. ¿Qué viene a ser la media aritmética? ¿Cómo se obtiene? Se obtiene sumando todos los valores del conjunto de datos y luego lo dividimos, la suma total entre la cantidad de datos, y esa división es lo que se llama la media aritmética. Sencillo, sumamos todos los datos y lo dividimos entre la cantidad de datos y nos da la media aritmética. Es una medida de tendencia central. ¿Qué cosa es la mediana? La mediana es el valor central del conjunto de datos, el valor central. Si el conjunto de datos es impar, entonces la mediana va a ser el dato del medio. Pero si el conjunto de datos es par, entonces la mediana va a ser los dos valores que están en el centro, ¿sí? Sumamos los dos valores centrales y lo dividimos entre 2 y ahí nos va a dar lo que es la mediana. El otro dato de tendencia central sería la moda. Como su mismo nombre dice, la moda. La moda es el dato o valor que más se repite en el conjunto de datos que nos dan. Eso viene a ser la moda. Entonces, con estas tres medidas de tendencia central vamos a ver algunos ejercicios que nos proponen. Aquí también tenemos algunos datos que debemos conocer. Vamos a rellenar algunos cuadros que nos van a presentar sobre la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta es el número de veces que aparece un dato. Cuántas veces se repite un dato, esa es su frecuencia absoluta. Su frecuencia relativa, HI, viene a ser ya una división, ¿sí?, entre la frecuencia absoluta y el número de datos. También lo podemos hallar esto. Y la frecuencia relativa porcentual, que viene a ser la frecuencia relativa de un determinado dato expresado como un porcentaje. Eso obtenemos multiplicando la frecuencia relativa, de aquí esta frecuencia relativa H1, HI por el 100%. Con estos datos teóricos vamos a tratar de resolver algunos ejercicios. Nuestra diversidad gastronómica. La riqueza de sus tierras y su diversidad cultural hacen del Perú un país de exquisita y variada gastronomía. Cada ciudad tiene sus propios platos típicos, miles de productos del campo y decenas de culturas vivas que por siglos han compartido un solo territorio. Terminaron creando una oferta creciente hasta inicios del 2020, cuando la pandemia obligó al cese de restaurantes y de la comida al paso en nuestras calles. Por ello, los estudiantes del segundo grado de secundaria desean averiguar la percepción de las personas sobre los factores que impulsaron nuestra gastronomía a ser reconocida a nivel mundial. Determina e interpreta las medidas de tendencia central para que establezcas conclusiones sobre la diversidad de la gastronomía peruana y la percepción de los factores que la impulsaron a ser reconocida a nivel mundial. Vamos a ver entonces. Analizo el diagrama de barras de la pregunta 1. ¿Sí? Variedad de la gastronomía peruana. Variedad. Se ha entrevistado a ¿cuántas personas? 13 más 6 más 1, a 20 personas se ha entrevistado. A 20 personas. De las 20 personas dicen, ¿qué tan variada es la gastronomía peruana? Una persona dice que es poco variada. Se ve que no conoce nuestra comida nacional. 6 personas dicen que es variada, o sea que hay muchas variedad de platos.
y 13 personas han dicho que es muy variada. Muy variada. Entonces, con este gráfico de barras vamos a responder las preguntas acá. Identifico los valores en el diagrama 1 y determino las medidas de tendencia central. Primero, la media aritmética. La media aritmética, en este caso, no se puede calcular la media aritmética. ¿Por qué? Porque son datos cualitativos, ¿sí? Son datos cualitativos, no se podría. Son de calidad, no es de cantidad. La mediana, tampoco se puede calcular la mediana porque son datos cualitativos. La moda es la alternativa muy variada. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque como está de moda, es la que más se repite. Hay más gente que dice que es muy variada, por tanto la respuesta a este ejercicio sería la moda muy variada. La única que se puede responder de este ejercicio. En este siguiente ejercicio vamos a responder lo mismo. Analizo la gráfica de barras de la pregunta 2. En este gráfico de barras están en forma horizontal. ¿Considera usted que la cocina peruana es expresión cultural de los pueblos? Uno dice nunca, a veces, siempre. Ya sabemos que de las medidas de tendencia central, la moda, la media y la mediana, no podemos hallar ni la mediana ni la media, solamente vamos a hallar en este caso la moda, ¿sí? Porque la mediana y la media son cantidades cuantitativas y aquí son cualitativas, ¿sí? Entonces no vamos a poder hacer, solamente hallamos de este ejercicio la moda. Igualmente en este ejercicio vamos a responder lo mismo. ¿Qué tan accesibles para usted son los precios de la gastronomía peruana? Poco accesible, accesible, muy accesible. También vamos a hallar la moda en este ejercicio. En el ejercicio de aquí nos preguntan ¿qué platos típicos de nuestro país son más conocidos a nivel mundial? También vamos a hallar la moda, porque la mediana y la media no lo podemos hallar, pero sí vamos a hallar cuál es la moda de acá. En el siguiente lo mismo. ¿Cuál es el ingrediente más utilizado en la preparación de la gastronomía peruana? Tenemos maíz 2, cebolla 7, ají 3, limón 3, papa 5. Vamos a ver solamente cuál es la moda de todos estos ingredientes. Aquí, en este tenemos un gráfico circular donde ya entran porcentajes. Igualmente dice, ¿qué factores impulsaron para que las personas a nivel mundial prefieran la comida peruana? Dicen unos, la variedad de ingredientes, es el 10%. Mayor cantidad de platos típicos, 15%. Mezcla de culturas, 20%. Creatividad en la preparación, 25%. Diversidad de regiones naturales, 30%. ¿Cuál es entonces lo que es más preponderante aquí? Eso lo van a responder también ustedes. ¿Cuáles son los factores que impulsaron para que las personas a nivel mundial prefieran la comida peruana? Aquí ya vamos a llenar este cuadro con la frecuencia absoluta que tenemos. La definición es al comienzo, ¿no? Frecuencia absoluta es lo que se repite más, el dato que se repite en la primera parte, frecuencia absoluta, ¿no? ¿Cuántas veces se repite este dato? En este caso, frecuencia absoluta del rocoto relleno, 3 sería, ¿no es cierto? 3. Y así, frecuencia absoluta del ceviche, 8. ¿Sí? Y lo mismo vamos a hacer acá, la frecuencia relativa, ya tenemos que dividir entre la cantidad de datos. ¿Cuántos datos son? 3, 11, 13, 16, 20 datos, o sea, 3 entre 20, ¿sí? Y acá hallamos ese valor de 3 entre 20 multiplicado por 100, ¿no? Para hallar el porcentaje. Y ese porcentaje es lo que se diagrama en el
Diagrama circular. Nos pregunta cuál es el porcentaje del plato más conocido del Perú en el mundo. Más conocido en el mundo sería 8, el ceviche, ¿no? Tendríamos que hallar ese porcentaje donde dice ceviche acá, haciendo primero la frecuencia absoluta, luego hacemos la frecuencia relativa, lo multiplicamos por 100 y hallamos el porcentaje del ceviche. Acá tenemos también el porcentaje del segundo plato más conocido, que sería el lomo saltado. ¿Qué platos tienen las mismas posibilidades de ser conocidos en el mundo? Tenemos acá 1, 2 que tienen la misma cantidad. Y así contestamos estas preguntas. Lo mismo acá también. ¿Cuál es el ingrediente más utilizado en la preparación de la gastronomía peruana? Ya sabemos que el ingrediente acá es la cebolla. Vamos a hacer la tabla de distribución de frecuencias, lo mismo que en el anterior, rellenamos todo hasta el porcentaje. En base a las respuestas de su tabla de frecuencia, elabore 4 conclusiones. Tome como ejemplo las conclusiones del ejercicio anterior. O sea, a qué conclusiones van a llegar ustedes en base al haber llenado esta tabla, ¿sí? Luego tenemos acá qué factores impulsaron para que las personas a nivel mundial prefieran la gastronomía peruana. ¿Qué factores han impulsado? Acá vemos los factores más preponderantes, como son, en este caso, el de 30%, que sería la variedad de ingredientes, ¿no? El que tiene más preponderancia acá. Factores que impulsaron a la gastronomía peruana, la variedad de ingredientes. En esta tabla de distribución vamos a colocar primero, se empieza a llenar los porcentajes. Diversidad de regiones naturales. El azul sería 10%, ¿no? 10%. Dividido entre 100, porque para llegar aquí hemos multiplicado por 100. H1 por 100 llegamos acá. Ahora eso dividimos entre 100, llegamos acá. Y así vamos a llegar hasta la frecuencia absoluta. O sea, vamos a hacer como el cangrejo, vamos a retroceder. Empezamos por los porcentajes, de ahí pasamos a la frecuencia relativa y luego a la absoluta. Anteriormente empezamos por la absoluta, ¿sí? Dividimos entre la cantidad de datos, llegamos a la relativa. Multiplicamos por 100 y llegamos al porcentaje. Ahora vamos a hacer lo contrario. También vamos a en base a las respuestas de esta tabla, vamos a elaborar 4 conclusiones. Ustedes van a elaborar 4 conclusiones. En este caso, la cantidad de datos acá también son 20. Estamos trabajando con 20 datos. No olvidar eso. 20. Ahora continuamos con la situación 2. Esta situación 2, sí, van a poder ustedes hallar las medidas de tendencia central, porque los datos ya no son cualitativos, sino son cuantitativos. Para acceder a un programa de becas de una universidad, se solicita un puntaje superior a 15. El gráfico presenta los resultados de los postulantes aceptados. Calcula las medidas de tendencia central, o sea, la mediana, la moda y la media aritmética. Aquí están las cantidades de estudiantes y ahí están las notas que han obtenido mayores de 15. 5 estudiantes con 16, 20 estudiantes con 17, 15 estudiantes con 18, 25 con 19 y 10 estudiantes que sacaron 20. En total, sumando todos los estudiantes, llegamos a 75. Entonces ahora sí vamos a poder hallar cuál es la media aritmética de esta cantidad de datos, cuál es la moda, ¿sí? La media aritmética, la moda y el otro dato que sería la mediana. Ya sabemos que la mediana es el término medio de la cantidad de datos, siempre y cuando sea impar. En este caso, como es impar, el término medio va a ser un solo número. Cuando la cantidad de datos es par, tenemos que sumar los dos términos centrales y dividirlos entre 2.
tenemos que elaborar una tabla de frecuencias en Excel. En su mismo cuaderno lo elaboran, ¿sí? Y ya saben que eso lo tienen que archivar siempre en su portafolio, jóvenes.